Buenas, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con nuestra tercera clase de filosofía. Espero que anden bien, espero que estén estudiando mucho, leyendo, y bueno, y ojalá enganchándose con la filosofía, esperemos. Ok, a ver, esperen que enderezo un poquito la cámara porque está, me parece, medio... Ahí, bueno, me parecía verla un poco torcida. Ok. Vamos a seguir con Descartes, ¿sí? Que es el autor que estábamos estudiando. Entonces, este es el autor que venimos estudiando. Sí, acá está, anotado. René Descartes. Es un autor de la modernidad. En general se le considera el autor que abre la filosofía moderna. O sea, hay varios autores, varios filósofos, digamos, modernos, ¿sí? Pero Descartes es habitualmente considerado como algo así como el primer gran filósofo de la modernidad, ¿no? Sí, eso, ahí está, dejémoslo ahí. Bien, entonces dijimos que Descartes escribió 2 libros, no, escribió un montón, bueno, ok, más. Pero hay 2 que son los que más nos interesan, que son el discurso del método y las meditaciones metafísicas. En la clase pasada estuvimos trabajando con este libro, el discurso del método, y trabajamos de la primera parte, el primer párrafo, y después de la segunda parte, no digo toda la segunda parte, pero casi toda la segunda parte, ¿no es cierto? Bien, aquí estoy de vuelta. Perdón que corté por una pequeña cosita que quería verificar. Entonces, decíamos, estuvimos trabajando con el discurso del método, de la primera parte el primer párrafo, de la segunda parte casi toda la segunda parte, y digamos, lo que nos interesaba cubrir del discurso del método era eso, ¿sí? O sea, que con eso estamos. Recapitulemos que un par de cosas vistas en la clase pasada. Descartes, recuerden que empezaba haciendo como estas comparaciones, ¿no? Con las... comparaciones no, empezaba como planteando como una serie de metáforas donde hablaba de los edificios que fueron hechos por diversos arquitectos versus los que fueron hechos por uno solo, las ciudades que fueron trazadas por diversos también diversos ingenieros y las que fueron trazadas por un solo ingeniero, diseñadas por un solo ingeniero. Y por último hablaba también de las ciudades cuyas leyes fueron haciéndose sobre la marcha y corrigiéndose sobre la marcha versus aquellas que fueron aquellas cuyas leyes fueron establecidas por un único legislador de una vez y para siempre. Entonces, en estas comparaciones que él hacía, todo el tiempo lo que quería marcar era que era preferible que una sola persona diseñase las reglas, ¿sí? Las reglas para hacer el edificio, las reglas para diseñar la ciudad, las leyes, en el caso de las leyes, que era preferible eso antes de que pasara por muchas manos el diseño del edificio, el trazado de la ciudad o las leyes. Y él, después de hacer estas comparaciones, llega finalmente a lo que quería llegar. ¿A qué quería llegar? A la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, él lo que va a decir es que en la ciencia pasó eso. Digamos, la ciencia, a lo largo de su historia, se dejó guiar por el criterio de diferentes autoridades. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con la ciencia? O sea, ¿qué le pasa entonces a la ciencia? Le pasa lo mismo que un edificio que fue diseñado por diversos arquitectos, o una ciudad que fue trazada, diseñada por diversos ingenieros. Hubiera quedado mejor, funciona mejor, queda mejor armado todo, si está diseñado por una sola mente, digamos. Entonces, para él eso es lo que hay que hacer en la ciencia. Entonces la ciencia necesita como una especie de reset, hay como que resetear la ciencia, por así decirlo, y hay que empezar de vuelta. ¿Por qué? Porque la ciencia está edificada sobre principios flojos, cimientos endebles. Endeble quiere decir flojo, débil. Entonces lo que dice es que hace falta empezar de vuelta con cimientos más fuertes. ¿Cuáles son esos cimientos débiles a los que le hace referencia? La autoridad, ¿sí? Fundamentalmente la autoridad. Entonces, yo esto se los dije la vez pasada, Descartes, que además de filósofo era científico, hacía ciencia en una época en la cual, por primera vez en muchos siglos, se estaba dejando de apelar a la autoridad, ¿sí? Durante siglos y siglos, en ciencia,
se consideró que algo era verdadero si la autoridad decía que era verdadero. Y la autoridad era fundamentalmente Aristóteles. Bueno, eso está cayendo en la época de Descartes. Entonces, Descartes, lo que dice Descartes va en esa línea, en la línea de decir, ok, la base de la ciencia no tiene que ser la apelación a la autoridad, apelar a la autoridad, a ver qué dice la autoridad, y lo que diga la autoridad será verdadero, y si no, no. Sino que Descartes piensa que a la ciencia hay que empezarla de vuelta, hay que empezarla de cero con bases más firmes, y esa base más firme, mejor dicho, es el correcto uso de la razón, ¿Cómo se usa correctamente la razón? Siguiendo los 4 preceptos que él establece. Cuando ustedes lean el texto van a ver que él es como que a todo esto le tira como una ducha de humildad, ¿no? Y él dice, no, yo no es que esté diciendo que todo el mundo deba hacerme caso a mí. Yo lo que pienso es que mi método realmente, como a mí me resultó útil, quizá le resulte útil también a otras personas. Bueno, ojalá, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, y es como que habla así como un manso corderito. Pero bueno, es otro recurso retórico, es otro recurso que usa él para persuadirnos, ¿no? Para engrupirnos y hacernos creer que él en realidad no está queriendo bajar línea, no, él es un tipo simplemente muy solidario y muy copado que nos quiere contar su método y nada más. Y si lo tomamos bien y si no, bueno, ya, y está todo bien. Y en realidad él lo que hace es bajar línea y decir, ok, no lo dice así con estas palabras, más vale. Pero lo que está haciendo es bajar línea, es decir, la ciencia debe proceder con estos preceptos. ¿Sí? Preceptos que no solo se aplican a la ciencia, sino también a la filosofía. Entonces, a la ciencia hay que resetearla, a la filosofía hay que resetearla y hay que empezarla de vuelta con esos preceptos. Y dice por ahí algo de que, bueno, tampoco necesariamente todo lo anterior hay que tirarlo, sino que hay cosas de las anteriores que si las sometemos al método y el método nos dice que están bien, entonces las seguimos considerando válidas. Entonces tampoco es que necesariamente hay que prender fuego todo lo anterior. En algún momento él dice algo así, ¿no? Bueno, tampoco digo que hay que tirar a la basura todo lo anterior. Lo que digo es que, en todo caso, a todo hay que pasarlo por el método, ¿sí? A todo lo que la ciencia diga hay que hacerlo pasar por el método. El método es la prueba, ¿no? Algo así como esas cintas donde la gente pone las cosas y que tienen un detector de rayos X, que dicen aceptado o no aceptado, peligro o no peligro. Bueno, digamos, acá el método sería eso, ¿sí? Entonces vos, todo lo que la ciencia dice, todo lo que la biología dice, todo lo que la física dice, todo lo que la química dice, todo lo que la astronomía dice, etcétera, 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 y lo mismo con la filosofía, hay que pasarlo por esa máquina para ver qué nos dice. Y esta máquina es el método. Y el método nos va a decir si eso es verdadero o no es verdadero. ¿Sí? Entonces, si bien por un lado él está diciendo que la ciencia necesita empezar a edificarse de vuelta desde cero, ¿sí? Que lo que hay que hacer es poner cimientos firmes y empezar a edificar sobre esos cimientos firmes, por ahí en algún momento dice algo así como, ok, de lo anterior puede haber cosas que sirvan, tanto de la ciencia como de la filosofía. Lo que hay que hacer para ver si sirven es pasarlos por el método, someterlos al método, que es como un test, ¿no? Si pasan las reglas del método, que son los 4 preceptos que vimos la vez pasada, entonces podemos considerarlo válido, podemos considerarlo verdadero, ¿no? Una vez más, o sea, está queriendo que todo pase, digamos que el test que decida qué cosas son verdaderas y qué cosas no son verdaderas, sea su test, o sea, su método, ¿no? Una vez más. Bueno, esto es el ego de un filósofo, ¿sí? No es el único que tiene un ego así, no es el único. Pero en definitiva lo que nos está diciendo es, ok, vos querés saber si lo que dijo, suponete, qué sé yo, Agustín, que es un filósofo medieval que les comenté que íbamos a estudiar en la materia. Si ustedes quieren ver si lo que dijo Agustín es verdadero o no, que te diría Descartes, bueno, sometelo al método. A ver, ¿sí? O sea, lo pones a Agustín en esta cinta, la filosofía, pones un libro de Agustín en esta cinta, lo pasás por la máquina de rayos X, que es el método con sus 4 preceptos, y el método te va a decir si puedes considerar verdadero o no lo que dice Agustín, ¿no? Bien. Y además, otra cosa, hay muchas, si algún día leen entero el discurso del método y leen enteras las meditaciones metafísicas, hay cosas de otros filósofos que Descartes dice. Para los que leímos filosofía, hasta te enojas un poquito por momentos, porque él dice cosas de Agustín, dice cosas de San Anselmo, dice cosas de Aristóteles, sin decir que fueron ellos los que dijeron esas cosas primero. O sea que hasta es como un poquito mulero, para mi gusto, ¿no?
Hay que empezar de vuelta con la filosofía, sí, está bien. Bien que te vales, Descartes, bien que te vales de lo que otros hicieron y dijeron en filosofía y en ciencia. Así que bueno, bien. Pequeño comentario al pasar. Les decía, pequeño comentario al pasar. A veces cuando yo, quizá les pase cuando sean docentes, uno habla y a veces uno sin darse cuenta dijo una palabra que no era la que quería decir, ¿no? Cambiaste un nombre, algo pasó y capaz ni te diste cuenta de cómo venías embalado hablando. Eso me puede pasar, ¿está bien? Si quieren me lo comentan por mail, entonces yo me corrijo. Y bueno, ¿por qué aclaro esto? Porque también una cosa que me pasa mucho, no sé por qué, se lo tendré que consultar a mi psicóloga, es que muchas veces quiero decir Descartes y digo Aristóteles, no sé bien por qué. Y no me doy cuenta. Y sigo hablando y digo, no, porque Aristóteles dice, y estoy hablando de Descartes. Y no me doy cuenta. Así que bueno, serán problemas de mi inconsciente, qué sé yo. Pero bueno, esténse atentos. En general, si cuando yo tenga estos pequeños errores, estas patinadas, se van a dar cuenta. Ustedes mismos y mismas se van a dar cuenta. Pero esténse atentos porque estas patinadas a veces las tengo. Y si pueden, coméntenmelo, si llega a pasar. Ok, bueno, bien. Repasemos entonces los 4 preceptos del método y ya alargamos con el siguiente tema. Los 4 preceptos del método son: el primero de ellos, que no hay que considerar verdadero nada que no hay que considerar verdadera ninguna idea que no sea evidente. ¿Qué quiere decir que una idea es evidente? Quiere decir que es clara y distinta. ¿Qué quiere decir que es clara? Quiere decir que su significado se comprende, que no necesita mayor aclaración, que se comprende. ¿Y qué quiere decir que una idea es distinta? Quiere decir que no se confunde con otras ideas. Entonces, cuando una idea sea clara y distinta, es indudable para Descartes. Y al ser indudable, es verdadera y evidente. Entonces yo la vez pasada les aclaré que no nos matemos en esto de tratar de discernir lo verdadero de lo evidente, de lo indudable. En Descartes, verdadero, evidente, indudable es como que van de la mano, ¿no? Entonces, ¿cuándo una idea es verdadera, evidente o indudable? Cuando es clara y distinta. Cuando es clara y distinta. Bien, en esta aplicación del primer precepto suelen darse dos errores. ¿Cuáles son esos 2 errores? El error por precipitación y el error por prevención. ¿Qué dice el error? ¿En qué consiste el error por precipitación? En atolondrarse, en precipitarse y decir que juzgar a una idea como verdadera sin haber comprobado que es clara y evidente. ¿Y en qué consiste el error por prevención? En no considerar verdadera una idea que ya demostró ser clara y evidente. De manera que el error por precipitación y el error por prevención son la inversa del uno del otro. El segundo precepto del método nos dice que al problema al asunto que estamos considerando hay que dividirlo en todos sus diferentes aspectos, ¿no? Al problema del que nos estamos ocupando hay que dividirlo en todos los problemitas que lo componen. Y esos problemitas quizás a su vez haya que subdividirlos, etcétera, etcétera. Entonces hay que dividir exhaustivamente el problema en todos sus aspectos. El tercer precepto del método nos dice que tenemos que empezar resolviendo, ocupándonos, digamos, de todos esos problemas que nos quedan sobre la mesa. Tenemos que empezar ocupándonos de los más simples e ir gradualmente avanzando hacia los más complejos. Y el cuarto precepto del método nos dice que al finalizar hay que hacer un recuento, una revisión, para ver que no se nos haya escapado nada en el camino, que no nos hayamos salteado ninguno de esos pequeños problemitas. O sea, si el problema, supóngase que, qué sé yo me quiero ocupar de un problema tal como la eutanasia, ¿no? O sea, está bien que una persona que quiere morir decida morir y que el Estado le dé la posibilidad de morir, como pasa en algunos países, como creo que en Bélgica es legal, creo que en Suiza también, en Argentina por ejemplo no. Entonces, supóngase que yo quiero considerar ese problema. Bueno, parece simple, pero no lo es, ¿no? Entonces no es un problema que se conteste en realidad con sí o no, así nomás. ¿Por qué? Porque hay que tomar en consideración muchas cosas. Por ejemplo, la persona que lo decide, ¿está lúcida o no en el momento en que dice que quiere morir?
podría ser, la persona podría estar, por ejemplo, qué sé yo, bajo la influencia de un problema psicológico como la depresión. Podría estar bajo la influencia de una droga cuando dice que se quiere morir, por ejemplo. O podría estar en coma. Entonces, ¿qué pasa si no está bien? Si está en coma no lo va a decir, obviamente, no lo va a expresar, pero lo que quiero decir es esto. ¿Qué pasa con, por ejemplo, una persona que está en un estado de coma irreversible? Ahí también se debate si hay que aplicar o no la eutanasia cuando la persona ya dijo que no quería. No quería, digamos, si una persona expresa en vida y en lucidez su voluntad de no querer seguir viviendo en el estado de entrar en un coma irreversible, bueno, entonces es legítimo, es lícito, digamos, es válido privar de vida a la persona, desenchufarla, digamos, o no. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa con los familiares? ¿Consentimiento de los familiares, sí o no? ¿Y de qué familiares se pide el consentimiento? Bueno, y así. Entonces lo que quiero decir es, ven que un problema que parecía, que en primera instancia parecía simple, si lo empezamos a desarmar, a desmantelar, nos damos cuenta que está hecho de un montón de aspectos diferentes. Entonces, lo que dice la segunda regla es que tenés que descomponer el problema al máximo posible. Es como un motor al que lo tenés que desarmar hasta que no te quede un solo tornillito colocado. Todo desarmado sobre la mesa, ¿no? Tercera regla, tercer precepto del método, tercera regla, empezó ocupándote de lo más simple y anda gradualmente yendo de lo más simple a lo más complejo. Cuarta regla, fíjate que te hayas ocupado de todo lo que te quedó sobre la mesa y no se te escape nada. Ok, bueno, esto es el discurso del método. Empezamos ahora con las meditaciones metafísicas. Meditaciones metafísicas. Bueno, atención. Atención. ¿Por qué? Atención por varias razones. Primero, es un texto más difícil. Es un texto como más ninja, por así decirlo. Así que, atención. Vamos a tener que activar el Kaioken ahora. Y a la gente que no sepa lo que es el Kaioken, bueno, lo siento mucho. Meditaciones metafísicas, ¿sí? Libro del año 1641. Bueno, ok, entonces, primero, pequeña aclaración. A ver, repasemos los títulos de los libros. El libro que ya estuvimos trabajando se llama Discurso del Método, que quiere decir precisamente eso. El libro es un discurso acerca del método que hay que utilizar en ciencia y en filosofía para avanzar de manera firme. Y el otro libro con el que empezamos a trabajar ahora se llama Meditaciones Metafísicas. Meditaciones ya saben que quiere decir algo así como reflexiones, ¿no? Pensamientos, reflexiones. Y atención a esto, metafísicas. ¿Qué quiere decir metafísico? Metafísico es un adjetivo que se usa en filosofía. En general la palabra metafísica no se usa en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir que algo es metafísico? Metafísico es una palabra griega. Metafísica es una palabra griega. ¿Qué quiere decir? A ver. ¿Ustedes vieron que cuando se corre una carrera... Ok, voy a usar de esta hoja que usé la vez pasada, voy a usar la parte de acá. ¿Vieron que en una carrera de atletismo, por ejemplo, tenés un recorrido y en determinado momento te vas a encontrar con que, si seguís corriendo, con la, que se toque acá, la meta, ¿sí? Meta. ¿Por qué? Porque esta palabra en griego significa, bueno, tiene más de un significado, pero uno de los significados es más allá de. Entonces, cuando vos cruzaste la meta, si estabas corriendo una carrera, suponete, de 10 kilómetros, cuando cruzaste la meta, ¿qué significa? Significa que ya estás más allá del circuito que había que correr. O sea, el circuito lo completaste, ¿sí? Ahora ya estás más allá, o sea, terminaste. Eso quiere decir meta en griego. Entonces, ¿qué querrá decir metafísico? Metafísico quiere decir más allá de lo físico, más allá de lo físico. ¿Qué cosas son metafísicas en filosofía? Por ejemplo, el alma es un concepto metafísico, Dios es un concepto metafísico,
¿no? No sé, la gravedad no es algo metafísico, la materia no es algo metafísico, no es algo metafísico, es algo físico. Entonces, hay todas las cosas que existen se dividen en las que pertenecen al plano físico y las que pertenecen al plano metafísico. Lo que pertenece al plano físico es lo que se puede ver, tocar, palpar, etc. ¿Sí? Y lo que pertenece al plano metafísico es lo que no se puede ni ver ni tocar. Entonces, estas meditaciones se llaman meditaciones metafísicas, con lo cual se va a ocupar de temas que no se pueden ni ver ni tocar. Especialmente cuáles. Especialmente cuáles. El alma, ¿sí? La inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Esos son los dos temas que más le preocupan a Descartes en estas meditaciones. Ven, acá tengo la primera meditación. Si ustedes lo ven, acá arriba tiene como una especie de aclaración que puso Descartes ahí. ¿Y qué dice esta aclaración? Dice: acerca de la filosofía primera. Filosofía primera es sinónimo de metafísica. Acerca de la filosofía primera, en la cual se prueba claramente la existencia de Dios y la existencia de Dios y la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre. Entonces, Descartes va a querer probar que existe Dios y que el alma y el cuerpo del hombre son diferentes, ¿no? Y bueno, y que son diferentes tiene que ver con que, en última instancia, él quiere probar que mientras que el cuerpo es mortal, el alma no es mortal, sino que es inmortal. Ok, sintetizo. El propósito del libro es probar la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Para terminar de convencerse, digamos, de la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, hay que leer el libro completo. Y hay que ver si te convences, aún después de leer el libro completo. Nosotros no vamos a leer el libro completo, pero sí nos vamos a ocupar de la primera y la segunda meditación, que son clave, son fundamentales. Así que, bueno, si después de leer la primera y la segunda meditación se quedan con ganas de leer el resto para averiguar si Dios existe o no, y si el alma es inmortal o no, sería una muy buena noticia. Dos muy buenas noticias serían que existiera Dios y que el alma fuera inmortal. Habrá que leer el libro entero. Así que eso lo dejo en vuestras manos, ¿sí? El libro está ahí, lo consiguen en internet en 2 minutos y no me lo piden por mail. Acá, para esta materia, vamos a leer la primera y la segunda meditación. Son 6, ¿sí? La tercera, cuarta, quinta y sexta no las vamos a leer. De modo que vamos a alargar con la primera meditación. Y la primera meditación tiene un subtítulo interesante. Dice: de las cosas que pueden ponerse en duda. Entonces, de las cosas que pueden ponerse en duda significa acerca de las cosas que pueden ponerse en duda. Acerca de las cosas que pueden ponerse en duda. Decir de las cosas significa en este caso lo mismo que acerca de las cosas. Entonces, ¿de qué va a hablar Descartes? ¿Qué es lo que va a examinar en esta primera meditación? ¿Qué cosas pueden ponerse en duda? Y esto de la duda nos tiene que sonar nos tiene que encender como una lamparita. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado de la duda. ¿Cuándo? Cuando hablábamos de la regla del método. ¿De cuál? La primera. Del primer precepto. Porque el primer precepto nos hablaba justamente de esto. ¿Sí? De que cuando algo es indudable, entonces es evidente y lo podemos considerar verdadero. Cuando algo es indudable, cuando una idea es indudable, entonces es evidente y la podemos considerar verdadera. Ok, genial. Entonces, ¿qué va a hacer Descartes en esta primera meditación? Se va a poner a examinar diferentes ideas para determinar si son indudables o no. Entonces, él se va a preguntar, tal cosa, ¿se puede poner en duda? ¿Es algo de lo que se puede dudar o es algo indudable? ¿No? Procede muy ordenadamente. Tal cosa, ¿se puede poner en duda o es indudable? Y así va con muchas cosas, ya lo vamos a ver. Pero ¿qué piensan ustedes que va a hacer él con las cosas que se pueden poner en duda? Si yo considero tal cosa, A, ¿no? A, idea A. ¿Se puede poner en duda o es indudable? A se puede poner en duda. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hace Descartes? Lo desecha, lo descarta, ¿no? Es como muy radical en su manera de proceder. Ve, todo aquello que él encuentra en lo que se pueda poner, de lo que se pueda dudar, va examinando diferentes ideas y si
en cada una de ellas, si encuentra alguna razón para dudar de ella, la deja de lado y sigue buscando. ¿Sigue buscando qué? Algo de lo que no se pueda dudar, algo indudable. Bueno, vamos a ver cómo le va. Esperen un momento que voy a ensillar el mate. Bueno, volví. A ver. Entonces, largamos con la primera meditación. La idea no es terminarla hoy, vamos a ir despacio, ¿sí? Les vuelvo a decir, este texto es más difícil y creo que por esa misma razón es más interesante. ¿Es más interesante porque es más difícil o es más difícil porque es más interesante? Bueno, no sé, lo dejamos como pregunta filosófica. Empezamos. Hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que... Ven que otra vez él está hablando en primera persona, ¿no? Esto no es muy común en filosofía. Hay algunos filósofos que lo hacen, pero es parte del estilo de Descartes. Yo supónganse que quiero escribir sobre, no sé, sobre Dios. Entonces empiezo a escribir mi libro filosófico sobre Dios. Bueno, Dios es un concepto que proviene de, qué sé yo, qué sé cuánto, de la religión, pero que a su vez la filosofía también lo toma porque los filósofos dicen que bla, 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 bla. Ok, eso es una manera de encarar un libro. Pero otra manera de encarar el libro es decir, la primera vez que yo escuché la palabra Dios, me quedé pensando y me pregunté, ¿a qué se están refiriendo mis padres cuando me hablan de Dios? Y entonces les pregunté qué era Dios. Y entonces, ven que son dos maneras diferentes de encarar el asunto. Bueno, yo ya les dije la vez pasada, Descartes es autobiográfico para escribir. Es como que hablar en primera persona y hablar como de su vida, de su historia, de lo que hizo en su vida, es parte de su estilo y en general es parte también de su retórica. Es parte de las estrategias que él usa para convencernos, para engatusarnos, ¿no? Y llevarnos por el camino por donde él nos quiere llevar. Volvemos. Hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas. Entonces está diciendo, en cierto momento de mi vida yo me di cuenta de que desde chiquito había considerado que eran verdaderas cosas que no eran verdaderas. Hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Ok, nos está diciendo entonces que desde chiquito tomó como verdaderas cosas que no eran verdaderas. Y que después, sobre esa base, que era una base de cosas falsas, él continuó edificando. ¿Sí? Ven que habla de que continuó edificando sobre tan endebles principios. Entonces, como sus principios eran endebles, él arrancó, de chiquito arrancó creyendo en cosas falsas. Entonces, todo lo que viene después, todo lo que él edificó sobre eso, necesariamente va a ser dudoso, porque está edificado sobre una base dudosa. Ven que, o sea, está como, esto va muy en la línea de lo que él decía en el discurso del método sobre que la base de la ciencia era dudosa, etcétera, etcétera. Va en esa línea, ¿no? Cuando la base ya es floja, el edificio va a ser flojo también. Desde entonces, o sea, ¿desde cuándo? Desde que se dio cuenta de que durante mucho tiempo consideró como verdaderas cosas que no lo son. Desde entonces he juzgado que era preciso acometer seriamente, acometer es emprender. Estas interrupciones son inevitables porque el texto está escrito en un español que, como yo ya dije, no es el español habitual. Entonces me encantaría, a veces, leer con más fluidez. Pero me parece que va a atentar contra la comprensión del texto. Así que estas pausas me parece que no me queda otra que hacerlas. Acometer significa emprender. Desde entonces he juzgado que era preciso acometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a las que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias.
Entonces, él está diciendo, bueno, en ese momento de mi vida, en que me di cuenta de que desde chiquito había creído en muchas cosas, había creído que eran verdaderas muchas cosas que no lo eran, entonces decidí que de una vez por todas tenía que deshacerme, ¿sí?, de todas esas cosas que había creído verdaderas. Me di cuenta que tenía que deshacerme de esas cosas, y empezar de nuevo, ¿sí? Empezar de nuevo, ¿desde dónde? Desde cero, desde los fundamentos, dice él. ¿Por qué? Porque es la única manera de establecer algo firme y constante. Empezar de cero ya sabemos lo que significa, ¿eh? En esta filosofía. Significa empezar aplicando el método que él encontró, inventó, no sé qué nombre decir. Ok, bueno. Más pareciéndome muy grande la empresa, recordemos que empresa significa emprendimiento, ¿no? Es algo que, emprendimiento no en el sentido de que te pones una pyme, un almacén, sino que empresa en el sentido de, suponete, qué sé yo, la empresa de empezar el profesorado de educación física, es un emprendimiento, algo que emprendés, ¿sí? Empezar el profesorado es una empresa. Y acá usa la palabra más, pero fíjense que no tiene tilde. Entonces la palabra más, cuando tiene tilde, tiene el significado que habitualmente le damos, 4 más 4, ¿no? Te digo más, tal cosa. Bueno, pero acá la palabra más no tiene tilde, y cuando no tiene tilde es sinónimo de pero. Entonces, él nos está diciendo que en cierto momento de su vida se dio cuenta que había tomado como verdaderas muchas cosas que son falsas, y decidió deshacerse de esas cosas y empezar desde cero, todo desde cero. Entonces, perdón, corté ahí para sacar una cosa que dije que me parece que va a confundir. En el video anterior hice algo parecido. Si en un momento ven como un corte brusco, muy brusco, es porque saqué un cacho del video que me pareció mejor sacarlo. Después sacamos un DVD, no se preocupen, un Blu-ray con las escenas eliminadas. Bueno, sigo. Entonces, él estaba diciendo en la primera parte, en estos primeros renglones, perdón, que en cierto momento de su vida decidió deshacerse de todas aquellas cosas que había considerado verdaderas, porque se dio cuenta que no eran verdaderas, y de que lo que había que hacer era establecer algo firme en las ciencias, y por lo tanto hay que empezar de cero, de una base firme, para luego edificar firmemente. Bien. Y dice: más pareciéndome muy grande la empresa. ¿Qué quiere decir? Más pareciéndome muy grande la empresa. Pero como me pareció que lo que yo quería hacer era demasiado grande, eso es lo que quiere decir. Más pareciéndome muy grande la empresa, he aguardado hasta llegar a una edad tan madura. O sea, está diciendo, ok, yo me di cuenta de esto hace mucho, Lo que pasa es que, bueno, en aquel momento era muy pibe. De hecho, en el discurso del método, él lo dice, tenía 23 años, cuando él tiene como este cambio de mentalidad. Y ahora lo que nos está diciendo es que, bueno, ok, hacía falta empezar de cero hace falta empezar de cero con las ciencias, aplicando el método. Ok, pero él, digamos, es como que él tuvo este clic cuando era muy joven, cuando tenía 23 años. Pero en el momento no hace nada, sino que deja pasar el tiempo. Y mucho tiempo después escribe el discurso del método y estas meditaciones metafísicas. Entonces, digamos, es como que él tuvo ese clic, tuvo esa como iluminación filosófica cuando era muy joven, cuando era un pibe, como ustedes, pero no, para poner manos a la obra decidió esperar un tiempo a tener edad madura. Y él dice, bueno, la edad madura es la que tengo ahora. Llegó el momento de poner manos a la obra y empezar de cero con la ciencia y la filosofía. Entonces, más pareciéndome muy grande la empresa, he aguardado hasta llegar a una edad tan madura que no pudiera esperar otra, o sea, otra edad más propia, luego, que no pudiera esperar otra más propia luego para llevar a bien mi proyecto. Entonces, esperé hasta tener la edad que tengo ahora, porque ya una edad mejor no hay. Después voy a estar como muy viejo. Así que el momento es ahora. El momento de mi madurez intelectual y filosófica es ahora. Eso es lo que él está diciendo. Por lo cual he diferido tanto tiempo. ¿Qué fue lo que diferió? Diferir es como postergar. Entonces, ¿qué es lo que él
difirió, no sé cómo se dice, el poner manos a la obra, el escribir estos libros. Entonces lo difirió mucho tiempo. Bien. Entonces, por lo cual lo he diferido tanto tiempo que ya creo que cometería una falta grave si perdiera en deliberar el que me queda para la acción. O sea, el tiempo que me queda para la acción. Entonces está diciendo, bueno, ok, ya tengo una edad suficiente, tengo la madurez suficiente como para escribir estos libros. Esa madurez no la tenía a los 23 años, ahora sí la tengo. Y si quiero seguir como deliberando, como algo así como preguntándome si este será el verdadero método o no, estoy como ya perdiendo tiempo. Me queda poco tiempo para la acción, porque ya no voy a vivir 60 años más. Entonces, Descartes no sé qué edad tenía cuando escribió esto. A ver. El libro del 41, él es del 96. 45 años tenía. Entonces lo que le estoy diciendo es, bueno, si sigo esperando para escribir estos libros, sigo esperando como el momento indicado, voy a estar perdiendo un tiempo muy valioso. De hecho, fallece 9 años después. Entonces, se pone a escribirlo. Hoy, pues, habiendo muy a punto para mis designios. Bueno, listo, no me voy a poner a explicar esto. Esto es un... Ok, no, avanzo. Si no, vayamos a la filosofía. Está contando, bueno, ahora llegó el momento indicado, sí, bien, ok, llegó el momento indicado. Ahora que estoy gozando de un apacible retiro, está diciendo, bueno, ahora que listo, ya no tengo cosas que me perturben en la vida y estoy tranquilo. ¿Qué voy a hacer ahora? Dice, voy a aplicarme seriamente y con libertad. Aplicarme quiere decir dedicarme. Entonces voy a aplicarme, voy a dedicarme seriamente y con libertad a destruir en general todas mis opiniones antiguas. Voy a dedicar, dice que va a dedicarse a destruir todas sus opiniones, la palabra que usa, ¿no? Destruir. Va a dedicarse a destruir en general todas sus opiniones antiguas. ¿Qué quiere decir sus opiniones antiguas? Todas las cosas que anteriormente consideraba verdaderas. Y dice, todas las cosas, en general, todas esas cosas. La expresión está en general, quizás está indicando que todo no lo va a destruir, como casi todo. Ok, y para esto, ¿para qué? Para destruir todas sus opiniones antiguas, no será necesario que demuestre que todas son falsas. Atención, ahora lo que dice él es algo así como la estrategia que va a usar. ¿Para qué? Para destruir todas sus opiniones antiguas. Entonces, y para esto no será necesario que demuestre que todas son falsas, lo que acaso no podría conseguir. Porque claro, o sea, Descartes, aparte, pensemos que él tiene una formación muy sólida. Él está formado en muchas ciencias, en muchas disciplinas. Aprendió un montón de cosas. Tuvo lo que se llama una formación escolástica. Es una formación que ya no existe, pero que era muy amplia. Entonces, él está diciendo algo así como, me propongo destruir todas las cosas que consideré como verdaderas en mi vida, o sea, todas las cosas que me enseñaron mis profesores. Pero si yo tomo todo lo que aprendí, cada cosa que aprendí, cada cosa que me enseñaron, y voy una por una, tratando de mostrar que es falsa, cosa número 1, es falsa porque bla, 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 bla. Cosa número 2, es falsa porque bla, 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 bla. Cosa número 3, ok, no le va a alcanzar lo que le queda de vida para eso. Entonces lo que estoy diciendo ahí es, no, me parece que no podría demostrar la falsedad de todas esas cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a usar una estrategia. Me salteo un par de renglones. Bastará, pues, para rechazarlas todas, que encuentre en cada una razones para ponerla en duda. Entonces, supóngase, algo que seguramente le enseñaron a Descartes. No sé, la física de Aristóteles, ¿no? Física de Aristóteles, imagínense que no sé, este es un libro de física de Aristóteles. Ok,
¿él se va a ocupar de mostrar que es falsa cada una de las páginas que escribió Aristóteles en su libro de física? No, él lo que va a decir es, ok, esperen, si yo encuentro acá una razón que me haga dudar de lo que dice Aristóteles en este libro, entonces ya es suficiente para no considerar que el libro es verdadero. ¿Por qué? Porque encontré una cosa que me hace ponerlo en duda. Y así voy a seguir con todo. Entonces ¿qué va a hacer Descartes? Como para descartar algo, ¿sí? Para deshacerse de una de estas opiniones que él tiene. Opiniones es una palabra muy amplia, que él quiere decir las cosas que me enseñaron y que toda mi vida consideré como verdaderas. Entonces, repito, ¿sí? Él quiere destruirlas, deshacerse de esas cosas. ¿Y qué procedimiento va a seguir? En vez de ocuparse de mostrar que son falsas, va a ver si encuentra alguna razón para dudar de esas cosas. Entonces, que yo encuentre en algo una razón para dudar de eso, no es lo mismo que demostrar que es falso. Demostrar que es falso me va a llevar mucho más trabajo. Pero la manera en que él procede es esta. Examino tal cosa, que siempre consideré verdadera, ¿no? Tal cosa siempre la consideré verdadera. Ok, ¿hay alguna razón para dudar de eso? Lo examino, lo analizo. Sí, encontré una razón para dudar de eso. Listo, lo hacemos a un lado. No lo puedo considerar verdadero. Tomo como la prudencia de no considerarlo verdadero. Aunque no haya demostrado que es falso, encontré una razón para dudar de eso. Y eso es suficiente para hacerlo a un lado. Esta es la manera en que él procede. Es un poquito drástica, un poquito dramática esta manera de proceder. Pero, bueno, es lo que él elige hacer. También, vuelvo a decir, ¿no? Si no procediera de esta manera, el libro no se terminaría nunca. Y aparte él quiere llegar a una cosa, a varias cosas interesantes. Entonces él nos dice que es lo más prudente, ¿sí? Cuando algo es dudoso, es dejarlo de lado. Lo cual no equivale a probar que es falso, ¿no? Es como si yo te digo, a ver, supóngase que yo les digo, no sé, no voy a dar ningún ejemplo, lo voy a embrollar, sigamos. Y después de haber dicho esto, después de haber dicho que le va a alcanzar con comprobar que algo es dudoso para hacerlo a un lado, no va a empeñarse en mostrar que algo es falso para descartarlo, sino que le va a alcanzar comprobar que es dudoso, ¿sí? Con demostrar que es dudoso. Con eso le alcanza. Después de haber hecho esto, miren lo que dice a continuación. Y para esto no será necesario tampoco, o sea, ¿de qué está hablando? De todas las cosas que él aprendió, ¿no? Y para esto no será necesario tampoco que vaya examinándolas una por una. Entonces ni siquiera necesito ir una por una. Entonces es como está como economizando, está buscando eficiencia, ¿Qué aprendió él? Libros y libros. Ok. ¿Qué quiere hacer? Deshacerse de todas esas cosas que él consideró verdaderas toda su vida. Todos los libros que le metieron en la cabeza, se quiere deshacer de ellos de una vez, para empezar de vuelta con la ciencia y con la filosofía. Muy bien. ¿Se va a ocupar de demostrar que son falsas esas cosas? No. Se va a ocupar de encontrar razones para dudar de esas cosas. Y cuando encuentre razones para dudar de algo, lo va a descartar. Ok. Pero además va a hacer otra cosa. En vez de ir una por una, exhaustivamente, directamente va a ir a la base de todo. Esto es como decirte, a ver, si yo tengo esta pila de cosas y las quiero examinar para ver si son verdaderas o falsas, me va a alcanzar con encontrar que son dudosas. Bárbaro. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir esto, después esto, después esto, después esto. En realidad, ni siquiera es eso lo que hace. Él directamente va a lo que está en la base, a lo que está en el fundamento. Y si en el fundamento encuentra razones para dudar, entonces él considera que ya es dudoso todo lo que está arriba. No sé si me siguen. O sea, hay conocimientos que se apoyan en otros conocimientos. Esto es lo que estoy queriendo explicar. Hay conocimientos que se apoyan en otros conocimientos. Entonces, número uno, con encontrar que el conocimiento en cuestión es dudoso, a él ya le alcanza para descartarlo. Y número dos,
él procede de una manera, él procede como buscando la eficiencia, como buscando ser expeditivo. Entonces cada vez que... entonces, ¿qué va a hacer él? Va a ir directamente a los como conocimientos, por así decirlo, como sí, a los conocimientos que están en la base de otros conocimientos. ¿Por qué? Porque si yo tengo todos estos conocimientos así y encontré que el que está en la base es dudoso, entonces es dudoso todo lo que está arriba. O sea, todos los otros conocimientos que se apoyan en este que es dudoso, son por lo tanto dudosos también. Entonces, comprobar que este de la base es dudoso, ya está, me tengo que deshacer de todos estos otros. Listo. Y así él logra avanzar mucho más rápido. ¿Sí? Logra avanzar mucho más rápido. Van a ver que igual va por pasos. Examina una cosa, examina otra, pero con esta estrategia él logra avanzar bastante rápido. Bastante rápido. Ok. Bien. Y para esto no será necesario tampoco que vaya examinándolas una por una, pues fuera un trabajo infinito. Y puesto que la ruina de los cimientos arrastra necesariamente consigo la del edificio todo, bastará que dirija primero mis ataques contra los principios sobre los que descansaban todas mis opiniones antiguas. Entonces, él va a atacar directamente los principios de todas sus antiguas opiniones. Y entonces va a ir a la base. Él dice, voy a ir a la base. Si en la base encuentro que la base es dudosa, el edificio se cayó. Igual no es tan simple, ¿eh? Porque él quiere atacar la base, parece que logró la victoria y después resulta que no tanto. Entonces después avanza y dice, no, pero entonces, parece que logró la victoria, pero parece que no tanto. Ok, ya esto lo van a ir viendo. Hay que darle una oportunidad al texto. Bueno, entonces vamos a empezar a aplicar la duda. Vamos a ponernos a dudar. Y dice Descartes, todo lo que he tenido hasta hoy, lo que he tenido significa lo que he considerado, digamos, todo lo que he considerado hasta hoy como más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos, de los sentidos o a través de los sentidos. ¿No? Entonces él está diciendo, bueno, ¿cuál sería la base de ese edificio? Y la base de todo lo que aprendí serían los sentidos. Bueno, esto tiene que ver con una característica de la filosofía de Aristóteles, pero lo dejamos a un lado. Quedémonos con lo de los sentidos. Todo lo que he tenido hasta hoy por más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado varias veces que los sentidos son engañosos. Y es prudente no confiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez. Entonces, los sentidos son engañosos, dice él. El trabajo que no se toma es el trabajo de demostrar por qué los sentidos son engañosos. Pero bueno, se pueden dar varios ejemplos cotidianos de por qué los sentidos son engañosos. Yo podría decir, por ejemplo, que, no sé, a ver, si yo miro por la ventana, en este momento puedo ver un árbol, ¿no? Ahí, veo un tilo, aunque sea de noche, bueno, veo la silueta del tilo. Bueno, ese tilo, visto desde acá, parece que entra en mi mano. Hago así, acá entra el tilo. El tilo tiene este tamaño, aproximadamente 10 centímetros. No, los sentidos me están engañando. El tilo mide mucho más que 10 centímetros. No sé, otro ejemplo, qué sé yo. Cuando voy por la ruta, de lejos, parece que a lo lejos hubiera agua. Y en realidad cuando llego veo que no había agua. Entonces los sentidos me engañaron. Y así con un montón de cosas. Entonces, qué sé yo, si yo toco un silbato ultrasónico, de esos que suenan en frecuencias que el oído humano no escucha, pero los perros sí, entonces mi oído me va a decir que no hubo ningún sonido. Pero mi oído me está engañando, porque sí hubo un sonido, solo que mi oído no lo pudo escuchar. Y podríamos seguir. Miren, les voy a decir unos muy buenos, para que se diviertan en sus casas. Se hacen esto, así, con los dedos, y se empiezan a tocar así, la nariz, la punta,
van a ver que en un momento parece que tuvieran dos narices, sienten como dos narices al tacto, ¿sí? Ponen así la llama de los dedos y hacen esto, este movimiento, y sienten dos narices. Bueno, ven que los sentidos engañan. Después mírense en el espejo y van a ver que era una sola nariz. Bueno, entonces aquí quiero llegar con todo esto a que, dado que los sentidos no se engañan, los sentidos son dudosos. Los sentidos son dudosos. ¿Y qué hay que hacer cuando algo es dudoso? Él ya lo dijo antes. Cuando algo es dudoso, hay que deshacerse de eso. Entonces, ¿podemos confiar en los sentidos? No, porque a veces nos engañan. ¿Y qué hacemos ahora? Yo no sé qué hacemos. Estamos en problemas, Descartes. A ver. Seguimos. Pero aunque los sentidos no se engañen acerca de cosas muy poco sensibles, poco sensible quiere decir que se capta por los sentidos. Entonces, pero aunque los sentidos nos engañen acerca de cosas muy poco sensibles o muy remotas, por ejemplo, aquel árbol es remoto, está lejos, no lo puedo ver. Entonces, mis sentidos me engañan sobre eso y sobre otras cosas. Aunque los sentidos nos engañen acerca de muchas cosas, quizás haya otras muchas de las que no se pueda dudar razonablemente. Por ejemplo, ¿qué? Entonces está diciendo, ok, yo sé que los sentidos... Esperen. Él encontró que de los sentidos se puede dudar. Pero esto significa que hay que ya... ¿De verdad significa que hay que tachar a los sentidos y deshacerse de ellos? O sea, deshacerse en el sentido de no darles bolilla. No sé si pueden ver lo que pasó acá. A ver. Bueno, sí, yo sí lo puedo porque este libro me lo leí un montón de veces. Se los explico. Porque acá está pasando algo que en lo que queda del capítulo va a pasar todo el tiempo. Él está preguntándose si hay algo, él va a examinar todo lo que él consideró siempre como verdadero, ¿no? ¿Con qué arranca? Con el testimonio de los sentidos, con lo que los sentidos nos dicen. Entonces, él está diciendo, toda mi vida consideré verdadero lo que me dicen los sentidos. Ok, pero entonces parece ser indudable. Parece ser indudable. Ey, pero los sentidos me engañaron más de una vez. Entonces son dudosos. Los dejo a un lado. Pero pará. No tan rápido. Porque... Entonces esto pasa todo el tiempo. Es como que va y viene. Él considera él busca algo indudable a lo que está queriendo llegar. A encontrar algo indudable. Entonces, examina una cosa, ¿no? Que es candidata a indudable. ¿Qué es lo primero que él examina como candidato a indudable? Lo que nos dicen los sentidos. Candidato a indudable. Lo examinamos. ¿Era indudable? No, no era indudable. Ok. Pero... Ok, si bien no es indudable, quizás se lo puede rescatar de alguna manera. Porque ¿qué dice a continuación? Aunque los sentidos nos engañen muchas veces, hay cosas de las que no se puede dudar. ¿Y qué ejemplo da él? Y que yo estoy sentado acá, junto al fuego, vestido con una bata, teniendo este papel en mis manos, y etcétera, etcétera. Entonces está diciendo, aunque los sentidos nos engañen, bueno, está bien, me pueden engañar con respecto a esto de la nariz. Los sentidos me pueden engañar con respecto a el silbato ultrasónico, qué sé yo. Está bien. Pero pará, ¿vos me vas a decir que los sentidos me engañan haciéndome creer que yo ahora estoy acá sentado hablándole a la cámara y que es de noche, cuando en verdad ni es de noche ni estoy sentado hablándole a la cámara? Vamos, de esas cosas no se puede dudar. Entonces, ven que... ¿Qué fue lo que pasó? A ver. Buscábamos algo indudable. Primer candidato, los sentidos. ¿Era indudable? No, no era indudable. Pero enseguida, después de que lo descartamos, parece que aparece una nueva cosa candidata a ser indudable. ¿Y qué es lo que aparece ahora que es candidato a ser indudable? Y que hay algunas cosas que nos dicen los sentidos que son seguras, como por ejemplo que yo estoy acá. Los sentidos me pueden engañar con respecto a esto de las narices o los sonidos ultrasónicos, pero
pero los sentidos no me van a engañar con respecto a que estoy acá sentado hablándole a la cámara. Vamos, eso es indudable. Entonces, tenemos un nuevo candidato, una nueva cosa candidata a ser indudable. ¿Será finalmente la cosa indudable que buscamos? O a su vez eso también podrá ponerse en duda. Entonces, examinamos una cosa que es candidata indudable. Malas noticias, encontramos que es dudoso. Pero hay una nueva cosa candidata indudable. Malas noticias, de eso también se podía dudar. A ver, pero aparece otra cosa. Y de esto parece indudable. No, no es indudable, también es dudoso. Entonces, todo el tiempo está haciendo este movimiento, ¿no? De ir y venir. Parece indudable, sí, no era indudable. Y esto otro parece indudable. Nuevas esperanzas. No, también lo descartamos. Y así todo el tiempo. Entonces, en este recorrido, la primera estación es el tema de los sentidos. Lo primero que parece indudable son los sentidos. Pero son dudosos. ¿Por qué? Porque a veces nos engañan. Esa es la segunda estación. Tercera estación. Pero algunas de las cosas que nos dicen los sentidos son indudables. Por ejemplo, que estoy acá sentado, que me llamo Pablo Nieto. Dale, dejémonos jorobar. Bueno, y esto a su vez, ¿se puede poner también en duda? ¿No será dudoso también? Vamos a verlo en la próxima clase. Así generamos un poco de suspenso. Cuídense, nos vemos.